Y hoy vamos a enfocarnos en el tercer sermón que le hemos titulado El conflicto de los siglos y la segunda venida de Jesús. Es importante que si estamos hablando de la segunda venida de Jesús, que nosotros podamos comprender, pues a qué va a venir. Amén. Él va a venir por un propósito, con un objetivo. Y el objetivo es ponerle fin al conflicto de los siglos, al conflicto que Él ha tenido, o que más bien el conflicto que Satanás ha tenido. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Y si hablamos de la segunda venida de Jesús, necesitamos entonces respondernos a qué viene por segunda ocasión. Y esta es la respuesta que vamos a buscar a lo largo de este estudio. Él viene a darle fin al conflicto que Satanás le levantó allá en el cielo, y que el conflicto siguió aquí en la tierra y nos involucró a cada uno de ¿qué? ¿De quién? De nosotros. Mis hermanos, Jesús viene pronto. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. Jesús viene pronto. Y estamos escuchando, ¿verdad? Y las señales ahí están. Y este sábado pasado hablamos de las señales en general de Mateo 24. ¿Se acuerdan ustedes de esto, verdad? Jesús contestó 3 preguntas que los discípulos le hicieron allí. Y esas 3 preguntas nos llevaron hasta la segunda venida de Jesús y nos dio señales. Y las señales son para ser observadas. Amén. El que no obedece la señal, ¿qué le pasa? Recibe infracción. ¿No es cierto? ¿Cuántos han recibido aquí alguna infracción alguna vez que no siguieron la señal? ¿Verdad? Las señales nos mantienen en el camino. Amén. Yo he perdido, muchas veces he manejado, y yo muchas veces he perdido la señal, porque voy distraído, voy haciendo cualquier cosa. Y una vez me perdí la señal, tanto, hermanos, que manejé 1 hora, y en vez de ir a Washington DC iba a Chicago. Cuando mi esposa se levantó, que iba dormida, me dijo: ¿perdiste la señal? Y le dije: no. Y ella vio el mapa y dijo: sí. Y los hombres decimos que no muchas veces, ¿verdad? Nunca andamos perdidos, pero siempre andamos perdidos, ¿verdad? Para que preguntes. Y hermanos, y yo seguí. Y ¿saben? Me equivoqué. Tuve que regresarme. Jesús dio las señales, Mateo 24. Y nosotros haríamos bien en seguir esas señales, para que no nos distraigamos y sepamos cuál es el camino para llegar a este maravilloso evento que es la segunda venida de Jesús. Ahora, este conflicto entre Cristo y Satanás, ¿ok? La palabra de Dios menciona que Satanás, Lucifer, conocido como aquel ángel precioso que fue creado por Dios, saben, él se levantó en enemistad y en conflicto. ¿Con quién? Con Cristo Jesús, su creador. Y hay que diferenciar aquí entre quién es quién. Lucifer es un ser creado, Cristo Jesús es el creador. Amén. Lucifer se levantó en conflicto, en guerra contra Cristo Jesús. Y esto tiene que ver con la segunda venida de Él, porque Él viene a ponerle fin a ese conflicto. Yo quiero decirles algo: Jesús no tiene rival alguno. Amén. Él no tiene rival. Jesús no tiene rival. Lucifer no es rival de Jesús. 2 rivales son 2 individuos, vamos a decirlo así, que se enfrentan el uno al otro. Pongámoslo, un rival en el boxeo. Los 2 van pesando más o menos lo mismo. Los 2 llevan peleas ganadas y perdidas más o menos iguales, muy similares.
Los dos son rivales y se miran y se respetan porque saben, ¿ok?, que este le puede ganar a este. Esos son rivales. Y sabes una cosa, Jesús no tiene rival alguno. Jesús es el creador del cielo y de la tierra, amén. Él no lo creó nadie. Él es poderoso. Él es omnipresente, omnisapiente. La tierra no lo puede sostener. El universo, Él está sobre el universo, hermanos. Lucifer, sin embargo, el que dice ser rival de Dios, él fue creado. Él no tiene el mismo poder que Cristo Jesús. No lo tiene. Se cree tenerlo. Nos ha hecho a nosotros creer que Él es muy poderoso. Y saben, no lo es. Lucifer no tiene ni el poder, ni el tamaño, no tiene absolutamente nada. Como decimos nosotros en español, no le llega ni a los talones. Pero él piensa que sí. Ustedes ya han escuchado esto y lo voy a repetir. ¿Saben qué clase de enemigo es Lucifer contra Jesús? Él es la clase de enemigo como el pececito que yo tenía allí en la cocina, un pescadito de esos beta fish. Estos pececitos, yo tenía uno de ellos y yo le daba de comer y estaba muy precioso. No lo podía yo poner contra otro en el mismo bowl. No podía yo poner a dos juntos, porque ¿qué pasa if I put them together? Se pelean, se matan. Son bien enojones. ¿Y saben? Pues los tuve que separar. Y había uno en el bowl y yo le daba de comer, y este pececito me mordía cuando yo le daba de comer. Él le daba yo and I would feed it, y entonces él me brincaba y me mordía los dedos. Él pensaba que él podía contra mí. ¿Saben una cosa, hermanos? Yo le daba de comer a él cuando yo iba a comer. Yo me estaba haciendo un huevo y es todo lo que yo sé cocinar, hermanos. Ok, that's all I can cook. Mi comida favorita es el huevo, de paso se ha dicho. Ok, I love eggs. Oh my goodness, me encantan, I love it. No son las enchiladas, no son los chilaquiles. It's none of that. I love eggs, man. Me encanta los huevos de diferentes maneras. Entonces yo friendo el huevo ahí, yo le daba de comer. Él pensaba que podía contra mí. Yo me imagino ese pececito viendo por el fishbowl and looking at me, viéndome así como que, yeah, come on, you know. Y se enojaba y topaba con el fishbowl, con el vidrio, para tratar de atacarme. Yo me le quedaba viendo a él. Él me veía y él se creía que era grande. Yo creo que un pez nunca se ha visto a sí mismo, ¿verdad? Pero ¿saben algo? Yo tenía ganas de agarrarlo y meterlo allí a donde estaba el huevo, al aceite hirviendo ahí. Varias ocasiones le metí la mano y lo agarré y le dije, aquí te elimino por enojón. Y me le quedaba viendo yo y estaba tan bonito y él enojado. Y me arrepentí y lo ponía de vuelta. Finalmente murió él solito ahí. Pero no fui yo quien lo eliminó. Era el pececito de mis hijas. Esa es la clase de enemigo que es Satanás contra Cristo Jesús. Él se cree que puede contra Cristo. Él creyó que podía contra él. Como ese pez, él por sus ojos y por sus pensamientos y todo lo demás, pensaba que tenía más poder que Cristo. Jesús no tiene rival alguno. Ni Dios el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo. Amén. Él no es rival de Jesús. Él es rival nuestro.
¿Saben por qué? Porque Él fue creado y yo también. Tú y yo fuimos creados. Él es rival nuestro, Lucifer, porque Él fue creado. Es como que si nosotros quisiéramos ser rival contra Dios el creador. ¿Saben? Un hombre aquí en Estados Unidos, creo que fue en Nueva York, demandó a Dios. Lo demandó y le puso una demanda en contra de muchas cosas, por todas las muertes que ha habido aquí en la tierra, por esto y por lo otro. Lo demandó y la corte, imagínense, lo escuchó. Le dijeron, no, hombre. Y la corte dijo, no, este caso tuyo no procede. Sí, es demasiado. Él no puede contra Dios. Pero saben, Satanás es un rival nuestro. Pero bendito sea Dios que Cristo Jesús, Él tiene el conflicto bajo control, amén. Y Él pelea por ti y por mí. Ahora, Lucifer, dice la palabra de Dios, de que él era descrito como el lucero de ¿qué? Dice en Isaías 14:12, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de qué? Hijo de la mañana. Luzbel es el nombre de él, el que brilla. Un ángel que brillaba como esa estrella matutina brilla cuando ya el sol casi está saliendo. Esa hermosa estrella brillante, así era el aspecto de Lucifer. Ezequiel 28:14 nos dice que él era un querubín grande, protector, que fue puesto en el santo monte ¿de quién? De Dios. Mis hermanos, en el cielo hay ángeles, serafines y querubines. Hay tres clases de ángeles que, por lo menos, y sé que hay más, que la palabra de Dios describe con mucha exactitud. El querubín era aquel que estaba en la misma presencia de Dios. Siempre hay dos querubines, siempre hay querubines que están en la presencia de Dios, con alas cubriendo la gloria de Dios, y están allí adorándole. Lucifer era uno de esos querubines, un ángel precioso, un ángel maravilloso, que fue puesto por Dios después de que fue creado. Lo puso en el santo monte, en la misma presencia de Dios. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 28:12-17: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada ¿qué? Hermosura. Lleno de sabiduría, perfecto, hermoso, un ángel precioso que estaba ante la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios: perfecto eras en todos tus caminos, hermanos, pero algo sucedió allá en el cielo. Allá en el cielo, hermanos, sucedió algo. La palabra de Dios describe que hay tres cielos. Está el cielo que nosotros conocemos, está el espacio, y luego hay un tercer cielo. La palabra de Dios dice que todo este conflicto inició ¿dónde? Allá en el cielo, donde está el trono y la presencia de Dios. Este conflicto no lo inició un hombre o una mujer. Este conflicto tuvo inicio allá mismo, en el cielo, en la eternidad. Y entonces inició, y dice la palabra de Dios, hasta que se halló en ti maldad y te llenaste de iniquidad. ¿Y qué diste? ¿Y qué dice? Y pecaste. Este ángel que adoraba a Dios día y noche, que estaba ahí dirigiendo a los ángeles en la alabanza de él, en la alabanza hacia él, ahora se encontró la maldad en él. Y dice que fue lleno de iniquidad y pecó. Tú que decías en tu corazón, después de haber llenado su mente de odio y de maldad. Y saben, ¿por qué él odió? ¿Por qué fue él lleno de iniquidad y de maldad y pecó? Porque fue dirigido
hacia aquel que todos los ángeles honraban. Lo dirigió a una persona, la dirigió al Hijo. Su odio fue directamente en contra del Hijo de Dios, Cristo Jesús. No es que en su corazón así haya nacido solamente y simplemente así, no, sino que esto nació en el corazón de Él porque Él odió, comenzó a acariciar. Escuchen, como todo inicia en esta vida, para muchos se sintió ofendido. Él se sintió ofendido por Jesús. Quizá Jesús hizo algo no para ofenderlo. Jesús recibía la adoración de todos los ángeles ahí en el cielo. Y Lucifer quería eso. Quería y deseaba que los ángeles y todos los seres creados lo adoraran a Él también como adoraban a Cristo Jesús. Y saben, Jesús, humilde y sencillo que era, allá en el cielo, hermanos, era el objeto de toda la adoración. Y Lucifer dirigió estos pensamientos. Fue ofendido por la adoración que le brindaban los ángeles. Se resintió. El enojo lleva al resentimiento. Y él, la imagen y lo que él grabó en su mente de que Cristo era adorado, lo veía en su mente y lo repetía tanto. Y es lo que hacemos nosotros. Repetimos tanto la ofensa, de que entonces el enojo lleva, la ofensa lleva al enojo, el enojo lleva al resentimiento y el resentimiento lleva al odio y el odio lleva a la amargura. Hermanos, cuando nosotros como seres humanos nos llenamos de pensamientos negativos en contra de una persona, llegamos tanto a odiar, llegamos tanto a amargarnos que todo nuestro ser se contamina. Lucifer experimentó esto. Dice la palabra de Dios que él dijo entonces en su corazón, imagínate llegar a odiar a alguien tanto que tú lo amaste. Él amó tanto, tanto a Dios, a su Hijo, que ahora en su corazón se sentía ofendido y comenzó a tener sentimientos de odio, resentido y llegó al punto de amargarse y de odiar tanto que ¿saben lo que hizo a continuación? Quiso tomar venganza, quiso eliminar. Y Lucifer dijo lo siguiente: tú decías en tu corazón, subiré ¿a dónde? Al cielo. En lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi ¿qué? Levantaré mi trono. En otras palabras, mis hermanos, él dijo, me voy a levantar y voy a atacar. Se levantó, hermanos, con el deseo de matar. ¿Con el deseo de qué? De matar, hermanos, al Hijo de Dios. ¿Y por qué estoy diciendo esto, hermanos? ¿Sabe por qué digo esto? Porque lo que hizo allá en el cielo, el intento de subir en contra del trono de Dios, en contra del trono de Cristo, mis hermanos, es lo que se vio reflejado aquí en la tierra, cuando finalmente Satanás se le permitió que hiciera con el Hijo de Dios lo que quisiera, especialmente allá en la cruz del Calvario. Y mis hermanos, fue una muerte espantosa. Y ahí Satanás se ensañó contra él. Las mismas intenciones él tenía con el Hijo de Dios allá en el cielo. Me levantaré, dijo él, sobre las estrellas, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio yo me sentaré. Él tenía que quitarlo del trono. ¿Y cómo se quita a alguien del trono? ¿Cómo se quita a alguien del poder?
En inglés se llama coup d'état. ¿Saben lo que es eso? Un golpe de ¿qué? Un golpe de estado. Y los golpes de estado no son ¿te puedes ir por favor y déjame que yo llegue ahora al trono o al poder? No, ¿verdad que no? ¿Cómo se llegan a los golpes de estado? Con armas. Y ha habido presidentes que han tenido que huir. Ha habido fuerzas armadas que las han volteado en contra de los líderes. Ese fue un golpe de estado allá en el cielo, motivado por el odio, por el enojo. Mis hermanos, dijo en el monte del testimonio: me sentaré en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes me subiré y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Allá y así inició el conflicto, con odio, con enojo, con odio y con deseos de matar. Cristo Jesús fue el intento de su trono en contra de él. Él experimentó el intento de ser derrocado por Satanás allá en el mismo cielo. Apocalipsis 12, 7 al 9 dice: entonces hubo una gran guerra. ¿Dónde? En el cielo. ¿Y por qué entonces? Porque tuvo que haber un proceso para que llegara el resultado. Entonces es simplemente el resultado de una acción. Y la acción fue el odio de Satanás, de Lucifer, hacia Cristo. El deseo de lo prohibido, deseo de ser adorado como era Cristo adorado en el cielo. Y mis queridos hermanos y amigos, el odio lo llevó a intentar matar al mismo Cristo, a derribar el gobierno de Dios y el mismo Padre. Imagínense ustedes. Y entonces se desata la guerra. Apocalipsis 12, 7 al 9 dice: entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban ¿contra quién? Contra el dragón. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y Satanás fue arrojado ¿a dónde? A la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Fíjense ustedes, Dios no lo eliminó allí, no lo eliminó. ¿Saben? Es más, le dio oportunidad a Lucifer para que se arrepintiera. Pero Lucifer decidió que no, y fue arrojado. Porque allá en el cielo, ante la presencia de Dios, el pecado no puede existir con la santidad de Dios. Hermanos, los ángeles fueron arrojados a esta tierra, aquí, a esta tierra. Y la palabra de Dios dice en Apocalipsis 12, 9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente ¿qué? Antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado ¿a dónde? ¿A Marte? ¿A Júpiter? Fue arrojado ¿a dónde? A esta tierra. Lo hubiera echado a otro lado. Y miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que cuando alguien es echado se va feliz esa persona? Watch out, man. Yo conozco gente que han rentado así apartamentos, casas, y se van enojados. Y saben, yo conocí a uno que, hermanos, salió tan enojada esa persona de ahí que agarró un marro y comenzó a golpear el piso de madera y le hizo grandes hoyos a las paredes. Les hizo grandes hoyos. Hermanos, qué tremendo. ¿Cómo fue que Lucifer salió de allí? Salió con odio. El mismo odio de querer asesinar a Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que lo trajo él con sus ángeles a esta tierra. Y nos dice Apocalipsis 12, 12: ay de los moradores de la tierra y del ¿qué? Y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ¿qué? Con gran ira.
Ha descendido el diablo a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco, ¿qué? Poco tiempo. Mis hermanos, el punto aquí es que Lucifer, el odio que agarró contra Cristo Jesús y todo ese proceso de enojarse, de resentirse, de tener deseos, de tener odio, amargura, lo llevó a intentar matar. Y como no lo pudo lograr, fue echado. Y con ese mismo odio ahora viene a esta tierra. Ay de vosotros, moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Hermanos, la naturaleza de Lucifer es permanente de ahí en adelante. Él ya no puede cambiar. Él selló, hermanos, su destino cuando él decidió intentar en contra de Cristo Jesús. Satanás tiene, y eso es lo que él hace, tiene deseos de matar, de asesinar, de destruir, porque esa es su naturaleza. Él ya no puede cambiar. Y saben, mis hermanos, qué triste es cuando una persona llega a ese punto. Y quiero relacionarlo, hermanos, porque esto tiene mucho que ver también con nosotros. Ustedes saben que esta mañana a mí me impactó. Yo sigo parte de los deportes y un muchacho que se quitó la vida, se suicidó. Hermanos, y una de las características de este muchacho que jugaba para los ahora campeones del fútbol americano de esta temporada pasada, ahora en febrero, con $40 millones, un tremendo contrato, hermanos, pero saben, una de las cosas que él lo persiguió fue el odio. La característica que él tenía, fue convicto de haber matado a uno, por eso sí, y le dieron cadena perpetua, sin posibilidad de salir de la cárcel. ¿Cuántos escucharon ustedes esta noticia este día, verdad? Jugador de fútbol americano, triste, Aaron Hernández. Y se le atribuyen por lo menos, hermanos, otras 2, 3 muertes a él, que no hay suficientes evidencias. Acaba de ganar un juicio. Y mis hermanos, la naturaleza de odio, asesinato, perdón, de odio, hermanos, cuando no se regulan, cuando no sometemos o vemos bien nuestros sentimientos, puede llevar a cometer locuras en esta vida que nos van a dañar. ¿A quién? A nosotros mismos y a los demás. Hermanos, se transformó en una naturaleza asesina. Tanto odio, buscar, regular, ya no estaba ya casi en sus posibilidades, solamente la prisión. Y vivir así en un momento de una vida llena de condena, de cargos, culpabilidad. Qué triste y qué lástima, qué tragedia que haya terminado de esa manera. Pero muchos de nosotros, hermanos, también a veces albergamos sentimientos que debemos de verlos. Y sabes, eso me aplica a mí mismo y a todos nosotros. Dice la palabra de Dios que bajó con gran ira. Ahora Jesús, ¿quién es Él? La palabra de Dios nos dice que Jesús lo describe a Él. Fíjense cómo lo describe de la siguiente manera: en el principio era el verbo, Juan capítulo 1, y el verbo era con Dios. Este es Jesús, la palabra de Dios encarnada, Cristo Jesús. Nos dice, y el verbo era Dios. Dice, este era en Él, en el principio con Dios. Todas las cosas por Jesús fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue ¿qué? Fue hecho. Nos dice la palabra de Dios de que Él era con Dios y Él era Dios, y que Él estaba en el principio de la eternidad con Dios. Ya existía, Él no tiene origen, Él nunca fue creado, Él ya existía. Y nos dice el versículo, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él fue el que creó los cielos y la tierra, hermanos. Él fue el que dijo y fue hecho. Él fue
El que creó, mis hermanos, los cuerpos celestes, el sol, la luna, las estrellas. Él fue, hermanos, el que creó todo esto maravilloso en los bosques, los ríos, todo lo precioso que aún existe. Todos los animales, sus diferentes, la diversidad que hay en ellos, cada aspecto tan perfecto, desde el copo de la nieve hasta unas flores en sus detalles. Cristo Jesús fue el creador de ello, amén. Y la palabra de Dios dice que Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Y Él dijo y fue hecho, hermanos, pero cuando fue en relación a crear al hombre y a la mujer, la palabra de Dios dice que allí dijeron: hagamos. Y con sus manos hizo al hombre y a la mujer. Génesis 1:26 nos dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y habiendo creado al hombre y a la mujer, mis hermanos, la relación que Él tenía de creador con sus criaturas, con nuestros padres Adán y Eva, de donde venimos todos nosotros, era algo maravilloso. Se relacionaban con Él, lo adoraban. Los ángeles bajaban y estaban, ellos veían el mundo celestial. Se gozaban, mis hermanos, en esta hermosa relación con Dios. Pero como Satanás fue arrojado a esta tierra, pero habiendo sido advertidos, porque Dios no los dejó sin advertencia, Dios les dijo allí en ese árbol: no se acerquen. Hay de todos los árboles que ustedes puedan comer, pero ahí hay un peligro si ustedes se acercan a ese árbol. No se acerquen, hay un límite. La palabra de Dios dice de que la serpiente un día, estando ahí en el árbol, Satanás se poseyó de esta serpiente y la hizo hablar. Y un día iba pasando Eva y la serpiente le habló. Oh, mis hermanos, terrible es tener un diálogo con Satanás. La mujer comenzó a hablar con la serpiente y la serpiente con ella. Y ahí le hizo una oferta que ella no la rechazó. Le dijo: tú, si comes de este fruto, serás semejante ¿a quién? A Dios. Hermanos, ¿quién había querido ser semejante a Dios? El mismo Lucifer. ¿Y lo logró? De ninguna manera. La hizo a ella cuando entabló la conversación con Satanás, hermanos. Allí el ser humano pierde. No hay ningún ser humano, porque ahí sí se muestra la rivalidad. ¿Lo ven? La rivalidad no se mostró con Cristo allá en el cielo, porque Él es creador y este es un creado y no tiene el mismo poder. Pero allí está con su rival. Lucifer era el rival de Eva. Y saben, no puedo entrar en todos los detalles por cuestión de tiempo, pero aquí sucedió algo tremendo. Y hermanos, ella, creyendo a las mentiras de Satanás, siendo tentada, cayó en esa tentación. Y la palabra de Dios nos dice de que ahora el mensaje de la serpiente estaba dentro de ella. Dios te ha mentido. No eres tú suficiente. Eres imperfecta. Si comes de este fruto vas a ser perfecta como Dios. Y mis hermanos, ella creyó estas mentiras de Satanás. Le dijo: no vas a morir. Ella sabía que no iba a morir, si es que ella no pecaba contra Dios. Ella tenía la inmortalidad ya, era perfecta, hermanos. Pero Satanás allí enredó al ser humano. La palabra de Dios nos dice de que ella tomó del fruto y le dio a Adán. Y las consecuencias del pecado, hermanos, vinieron sobre esta tierra. Así como fueron ellos, así como Lucifer fue echado del cielo, mis hermanos, así Adán y Eva tuvieron que ser echados del huerto de Edén. ¿Y saben por qué? Porque estaba el árbol de la vida ahí también.
Y si Eva y Adán hubieran tomado del árbol de la vida y hubieran comido, hermanos, hubiera sido un estado permanente de pecado y de maldad. El pecado y la maldad hubiera tenido que reinar para siempre, por eternidad, si ellos hubieran comido el fruto de la vida. Y un ángel resguardaba ese árbol, hermanos, con una espada. Un querubín fue puesto allí para evitar que eso sucediera. Salieron del huerto del Edén no con la naturaleza que Dios les dio, sino salieron con la naturaleza que ahora Satanás se les había dado, con odio y maldad en su corazón. Y hermanos, salieron de ahí con un carácter, no el carácter de Dios, sino salieron ahora con una confusión. Ya conocían el bien eterno de Dios, pero ahora conocían el bien y el mal, pero un bien falso y el mal. Luego les explico esto con detalles. Salieron de ahí, mis queridos hermanos, y ahora también ellos tenían la condenación que el mismo Satanás había recibido cuando salió del cielo. Hermanos, yo les pregunto algo. ¿Creen ustedes de que esta naturaleza que ahora con la que ellos salieron, ¿saben? ¿Tenían esperanza? No tenía ninguna, hermanos. Así como Lucifer no tenía ninguna esperanza ya. Pero por gracia y misericordia de Dios, mis hermanos, el conflicto ahora se trasladó del cielo ¿a dónde? A la tierra. Y ahora, mis queridos hermanos, Dios a través de este conflicto daría esperanza para todo el ser humano, de que su caso, aunque parecía desesperado y aunque parecía sin esperanza, mis hermanos, Dios los tuvo que vestir de pieles de corderos que representaban, mis queridos hermanos, ¿a quién? Representaban al cordero prometido que iba a quitar la mancha del pecado, que iba a restaurarles el carácter de Dios en la vida de ellos. Amén. Ahora había esperanza. La palabra de Dios dice de que ellos iban a morir, y sí murieron. Su relación fue dañada entre ellos. La relación entre Dios y ellos fue dañada. Dice la palabra de Dios que con la generación que vino después, Caín le dijo a su hermano: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué le hizo? Y lo mató. Ahora vieron ellos en carne propia lo que la palabra de Dios dice: la paga del pecado es la ¿qué? Es la muerte. Satanás paga con la muerte. Él no paga, mis hermanos, con el placer que nos da. No, Él paga con la muerte, la destrucción y la destrucción eterna, porque Él decidió para Él mismo que así fue, que fuese así. La palabra de Dios, mis hermanos, nos dice de que cuando ellos fueron vestidos, un animal inocente había perdido la vida para hacer esta provisión. Y mis queridos hermanos, esto representaba el Cordero de Dios que viene y quita el pecado de todo el mundo. Amén. Por eso Él apareció en esta tierra, para entonces entrar directo en el conflicto y ganarle a nuestro rival, que nos ganó a nosotros. El rival nos ganó a nosotros, pero el rival nunca le va a ganar a Cristo Jesús. Amén. Porque no es rival de Él. ¿Y qué hizo Jesús por nosotros? La palabra de Dios nos dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros ¿qué? De nuestros pecados con su sangre. Es a través de un sacrificio, es a través, se rompe, mis hermanos, la cadena de Satanás, la maldición de Satanás y la maldición eterna, hermanos, de nuestra condición pecaminosa. Ahora, hermanos, es rota por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios continúa diciendo en Apocalipsis 13:8 que Él fue el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Esto no le agarró de sorpresa a Él. Esto no fue sorpresa para Él. Él ya había hecho el plan, y el plan entró en acción. Porque saben,
Él confiaba, hermanos, de que nosotros, los seres humanos, Adán y Eva, no decidiéramos como Lucifer. Sin embargo, lo hicimos. Dice Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga la vida, ¿qué? Eterna. La vida eterna, hermanos, es una vida ajena, la misma vida de Dios ahora. ¿En quién? En nosotros. Porque la vida que nos dio Satanás, hermanos, fue una vida de esclavitud y de muerte. Pero la vida que Él nos dio, hermanos, la perdimos, pero ahora nos la da a través de la muerte de Cristo Jesús. Nos la da otra vez, amén. Qué maravilloso que Él tiene que venir a entrarle directo a este conflicto. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 2: Cristo Jesús ganó en la cruz por ti y por mí, mi querido hermano. Allí en la cruz fue el punto donde el conflicto terminaría. Hermanos, la paga del pecado es la muerte. Así paga Satanás. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es ¿qué? Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos quieren el regalo de la vida eterna, hermanos? Miren ustedes, ¿ven la diferencia? Para el pecado, la paga, se da una paga después de que trabajas, ¿verdad que sí? Y saben, nosotros tenemos que trabajar en contra de nuestra propia naturaleza para servir a Satanás. Pero miren lo que dice: más la dádiva, o sea, el regalo de Dios. ¿Cuántos han trabajado por un regalo? ¿Verdad que no? El regalo es que es gratis, se provee. Lo único que tienes que hacer es creer y serás liberado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Satanás allí perdió en la cruz. Allí fue derrotado. Y es por eso que Él tiene que regresar por segunda vez, para hacer la victoria permanente y eterna. Gloria sea a Dios, hermanos. Es por eso que el conflicto y la segunda venida de Cristo Jesús están ligadas. Él tiene que regresar para ponerle fin a este conflicto. Y este conflicto, mis queridos hermanos, ¿saben cómo va a terminar? No solamente en la cruz. Allí es donde se hizo efectivo y eterno el plan de la salvación del pecado y de Satanás. Pero cuando Él regrese ya por segunda vez y ponerle fin a esto, hermanos, Él terminará el conflicto. ¿Y cómo va a terminar el conflicto? ¿Saben? Lucifer y todos sus ángeles, cuya naturaleza ya no puede cambiar, porque ellos están ya encerrados, ¿ok?, en esa maldad y en ese odio. Esa es su naturaleza. Esa era nuestra naturaleza. Pero bendito sea Dios que tú y yo, por medio de la sangre de Cristo Jesús, no estamos encerrados en esa naturaleza nunca más. Amén. Y podemos encontrar libertad por medio de la sangre de Jesús. Ser liberados de la eterna condenación que Satanás nos puso bajo él. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 20:10: y el diablo que los engañaba fue lanzado ¿en dónde? En un lago de fuego y azufre. ¿Quién dijo que Satanás está en cargo del lago de fuego? ¿Verdad que el lago de fuego nos lo han pintado mal? Muchos dicen que el lago de fuego, el infierno, ahí está Satanás picándole a la gente para que sufra. El lago de fuego fue preparado ¿para quién? El lago de fuego va a aparecer al final, ¿ok? Va a aparecer al final. Va a ser lanzado ahí Él y todos sus ángeles. Es que Dios, en la segunda venida de Él, de Cristo Jesús, va a desaparecer el pecado y la maldad por toda la eternidad. Amén. Y eso, mis queridos hermanos, es lo que Él viene a hacer. Por eso Él tiene que venir por segunda ocasión, para ponerle fin al conflicto, para ponerle fin a nuestro rival. Hermanos, y yo pregunto en esta noche: ¿cuántos aquí desearían entregar sus vidas al Señor como su Salvador personal, hermanos? Yo pregunto eso, amén. Gloria a Dios. Si tú quieres que Él
te dé su vida, su naturaleza, el regalo que te hará libre de la condena de Satanás. Yo te pregunto esta tarde, si crees en Cristo Jesús como Salvador, tú puedes recibir esa vida eterna. Eso solo se logra, mis hermanos, por medio de aceptar su preciosa sangre que Él apagó por nuestros pecados. Eso se hace, mis hermanos. ¿Saben cómo podemos nosotros vencer a nuestro rival? Nosotros lo podemos vencer, como dice Apocalipsis 12:11. Ellos lo han vencido, léanlo conmigo, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo podemos vencerlo? Por medio de la sangre del Cordero Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren vencer esta noche por medio de la sangre del Cordero Cristo Jesús? Gloria a Dios. Por eso hoy, al hablar de la segunda venida de Jesús, tenemos que hablar acerca del conflicto de los siglos y cómo Él viene a darle fin al conflicto y a quien originó ese conflicto, Satanás, y al pecado y a la muerte, para que tú y yo podamos vivir por toda la eternidad. Qué maravilloso es Jesús. Amén. ¿Cuántos en esta noche quisieran aceptar a Cristo Jesús levantando su mano conmigo? Vamos a orar. Querido Dios, en esta noche, qué maravilloso, Señor, que hemos visto que tu Hijo Jesús vendrá por segunda vez, Señor, para ponerle fin al conflicto que inició Satanás, Señor, allá en el cielo. Gracias porque Cristo Jesús ya venció por nosotros. Con su preciosa sangre Él ya venció, y nosotros ahora podemos vencerlo por medio de esa preciosa sangre. La sangre trae vida, Señor. Queremos la vida de Cristo en nosotros, como tú lo has prometido en Juan 3:16, para que podamos tener la vida eterna, y la vida eterna es Cristo Jesús. Señor, seremos la generación que veremos cómo vendrá Cristo en gloria y majestad, y veremos el fin de ese conflicto. Oh Señor, queremos estar allí cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Danos tu preciosa bendición y que esto sea una realidad en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a recoger las ofrendas del miércoles.